Desde que comenzó esta crisis económica, lo único que hemos hecho es escuchar que todo va de mal en peor. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer una serie de medidas donde, se van a recortar muchísimos gastos, muchos presupuestos, entre ellos un 5% en el sueldo de los empleados públicos. Nos acompaña el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, que nos va a contar un poco cuál es su valoración de estas medidas que ha tomado el presidente del gobierno central. Hombre, en primer lugar, España no podía seguir sin hacer nada, en una situación de déficit público bastante peligrosa, que podía convertirse en el Grecia 2 de Europa, con el añadido que el peso específico de España en la economía europea y en la economía global es mucho mayor que Grecia, y por eso eran las advertencias de Alemania y en este último caso ya las advertencias del presidente de Estados Unidos, porque podía no solo afectar al euro, sino también a arrastrar al dólar. Dicho esto, la medida, yo creo que el error ha sido, fundamental de las medidas que ha tomado el presidente del Gobierno del Estado, es que ha ido a tocar a los cimientos del Estado del Bienestar. Y ese es el problema grave, cuando él siempre había dicho que no se iba a tocar nada del Estado del Bienestar, nada del pacto social que tenía, y que nunca faltaría a los trabajadores. Las medidas tienen dos puntos graves desde el punto de vista social. En primer lugar, es la reducción del 5% sobre los empleados públicos, que al fin y al cabo son la parte más inocente de esta crisis. En segundo lugar, hay una medida de congelación salarial de los pensionistas, que es otra situación grave que toca uno de los auténticos baluartes de soporte del Estado del Bienestar en España. El cheque bebé que se elimina. Luego se quita el cheque bebé de 2.500 euros y acaba afectando a un cuarto concepto también muy grave. El cuarto concepto que era la ley de la dependencia, que fue uno de los grandes logros del gobierno del PSOE en este mandato, cuando ya han dicho que no se va a aplicar con ningún caso con carácter retroactivo y va a afectar de una manera muy grave. Hoy por hoy ya no se estaba cumpliendo, imagínate, ante esta situación. Y por último, va a afectar a todos los ayuntamientos de Canarias y comunidades autónomas del territorio nacional, sobre todo en los gastos fundamentales que son sanidad y educación. Por lo tanto, yo creo que tenía que haber tomado medidas, eso estaba claro, porque estamos cayendo en el abismo, pero tenía que ser medidas, en primer lugar tenía que ser ir a los elementos que más han propiciado y provocado esta crisis. En primer lugar, el sistema financiero, que sale de rositas de esta situación de crisis, además sale reforzado y avalado porque se ha ido al rescate del sistema financiero. En segundo lugar, a los especuladores, que son los que están marcando el ritmo y son los auténticos termómetros de la economía, especulando de manera permanente y constante. Y un tercer elemento clave que no ha tenido en cuenta, que es quien ha provocado la burbuja inmobiliaria, que tampoco tiene ninguna afección para ese tejido empresarial. Se ha ido a las medidas más fáciles, más sencillas y que están afectando al estado del bienestar. El presidente autonómico Paulino Rivero decía ayer que venía anunciando esto desde 2008, como decir, se los dije. Sin embargo, dijo que en el caso del sur, el hospital público no iba a sufrir ningún recorte. Pero no queremos eso, alcalde, lo que queremos es que se haga de una vez este hospital. Efectivamente, en primer lugar, hay que reconocer que ha sido que el propio presidente del gobierno, Paulino Rivero, también ha fallado en los tiempos. Es verdad que el hospital del norte y del sur se salva porque tiene garantizada la ficha financiera para estos gastos plurianuales, pero es verdad también que el Hospital del Sur sigue sin sacarse ni siquiera a concurso público la obra. Por lo tanto, el presidente del Gobierno tiene que tomar esto de una manera firme para que esta obra salga a concurso de una manera urgente. Pero sí es verdad que estas medidas del Estado van a afectar a otros proyectos, que en el caso de Arona afectará a la financiación del Centro de Salud de los Cristianos, cuyo proyecto está totalmente terminado, y afectará a corto plazo al nuevo Centro de Salud de las Galletas una vez que el plan general se apruebe, ¿no? Eso sí es grave. Bueno, eso es grave y ya veremos cómo lo vamos a remediar. Por otro lado, hace unos meses también el presidente del gobierno anunció que los ayuntamientos tenían que hacer un plan de austeridad para afrontar esta crisis. ¿Cómo va ese plan en el Ayuntamiento de Arona? Bueno, nosotros hemos hecho un plan de austeridad que hemos venido proclamando y además hemos venido presumiendo de ello. Nosotros somos el cuarto municipio publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda recientemente, el cuarto municipio menos endeudado de toda España. Es un dato tremendamente asombroso, tremendamente positivo. Arona cuenta con una economía actualmente bastante saneada, que ahora en una época de crisis nos va a permitir
endeudarnos. Nosotros, ya te digo, fundamentalmente el plan de austeridad ha sido en una contención del gasto corriente y gasto de personal. En estos 3 años te aseguro que no han salido prácticamente ninguna plaza nueva, han sido mínimas las plazas que hemos creado de empleo público, que el empleo público es uno de los lastres que tiene el Estado español. España tiene 3 millones de funcionarios, de empleados públicos, frente a Alemania, que tiene 2 millones, con el doble de población, que son casi 80 millones, por los 47 millones de habitantes que tiene España. Es decir, que esa política de austeridad ha sido un control absolutamente de los nuevos ingresos en el propio Ayuntamiento de Arona, una contención del gasto corriente, que es otro de los temas graves que pueden afectar a una economía de una administración pública. Y luego ya casi a nivel simbólico llevamos nosotros 2 años con también los cargos públicos y de confianza con los sueldos congelados. Y por lo tanto estamos ahora mismo en disposición, en una época de crisis, estamos en disposición de solicitar el préstamo, que es lo que estamos barajando ahora mismo para seguir apostando y desarrollando proyectos que tenemos planificados este gobierno municipal. Alcalde, parece que aquí no salimos de una. Sigue siendo la crisis, y ahora tenemos esta nube de ceniza volcánica procedente de Islandia que se ha empeñado en fastidiarnos el principal motor económico de la isla, que es el turismo. Esta semana hubo preocupación en el sector porque, bueno, llegaron las cenizas aquí a Canarias. Queremos saber qué le han planteado los empresarios del sector de turismo, sobre todo de cara al verano, ¿no?, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, las previsiones del verano por primera vez vuelven a ser bastante alentadoras, bastante positivas, y yo espero que esto es como las riadas, o esto es como los maremotos que se han producido, o un terremoto en Asia. Es decir, que son temas imprevisibles, temas incontrolables, pero que a Canarias le hace mucho mayor daño que al resto del territorio nacional o al resto de Europa. Aquí el turista, el visitante, solo puede venir a través del avión, el turista no viene a través de trenes de alta velocidad, ni viene a través de grandes autopistas. El turista viene por avión, entonces el daño es tremendo cada vez que se produce el cierre de los aeropuertos canarios, o en este caso el cierre de los 2 aeropuertos de Tenerife. Yo espero, pero nos queda muy poco que hacer, sino cruzar los dedos y esperar que no vuelva a haber más erupciones para que no nos puedan afectar el espacio aéreo. Ya para terminar y cambiando de tema, sí nos gustaría saber su opinión acerca de los votos de los canarios que viven fuera, que bueno, ya los han eliminado, y suponemos que puede ser un duro varapalo para los partidos políticos, sobre todo para Coalición Canaria, porque nos da la sensación de que en el extranjero, en Latinoamérica, tenían muchos amigos, ¿no?, muchos militantes. Sí, Coalición Canaria tenía mucha potencia y fortaleza con los canarios que vivían, sobre todo en Sudamérica, donde hay un arraigo muy importante y un movimiento además nacionalista, entendido solo como la defensa a ultranza y el amor a su tierra. Y yo me parece de verdad que ha sido un palo bastante duro, sobre todo jugar incluso con los derechos de los canarios que han ido a otras tierras buscando una mejor vida, una mejor fortuna, ¿no? Yo creo que esto es una mala noticia para Canarias y una mala noticia al margen de la rentabilidad electoral de las siglas de Coalición Canaria. Yo creo que es una situación absolutamente injusta y casi contraria a derecho. Pero los inmigrantes que viven aquí podrán votar. Sí, eso sí que pueden votar. También creo que es una buena noticia que personas que ya llevan años aquí arraigados, que han convertido las islas o un municipio como Arona en su espacio vital, donde ya están arraigados, viven aquí, tienen sus hijos que trabajan aquí, sus hijos que estudian en los colegios de aquí. Es decir, que están perfectamente integrados y que han hecho lo contrario de la tierra canaria, de la tierra tinerfeña, su espacio de vida. Yo me parece lo más justo que puedan ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones municipales. Bueno, muchas gracias. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.